Aquí nos hemos quedado. ¿Ven? Bien, uso de los corchetes. Se utiliza por regla general de forma parecida a los paréntesis que incorporan información complementaria o aclaratoria. Es parecido a los paréntesis. La combinación de los corchetes con otros signos ortográficos ¿Cómo es así? idéntica a la de los paréntesis y eso ya lo podemos visto en el punto 5.77. Uso de corchetes. Los corchetes se utilizan en las siguientes ocasiones. En las siguientes ocasiones. Hemos hecho un cuadro que resume en qué ocasiones podemos utilizar los corchetes. Y los corchetes se utilizan por regla general como los paréntesis, ¿cierto? Y cuando los corchetes, cuando dentro de una continuación, un texto que que vea entre paréntesis, es preciso introducir alguna nota aclaratoria y precisa, ¿no? Tenemos aquí el uso, cuando dentro de un enunciado texto que va a entrar paréntesis, es preciso introducir alguna nota aclaratoria o mm, preciso, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós. Algunos estudios consideran su obra Fortuna y Jacinta, y ahí están los corchetes, que están aclarando y están dentro de los paréntesis de Mm, 1886 al 87, que significa que en ese periodo ella logró hacer este trabajo, sí, novela y Fortunata vitamina y C. Jacinta. Eso La mejor, también. la mejor novela española del siglo XIX. Y fue El Caballero eh, Encantado, de 1909. Bien, cuando dentro de un enunciado o un texto que va entre paréntesis, es preciso introducir alguna nota aclaratoria precisa, en ese caso se usa corchetes. Y aquí vemos que entre los paréntesis estamos dando un dato aclaratorio y se usa corchetes. ¿Cuáles son los errores comunes o sugerencias que debemos tomar en cuenta? Primero, usar solo paréntesis para todas las aclaraciones, lo cual puede causar confusión. Ese es un error común, para que en todas las aclaraciones usemos paréntesis y no usemos los corchetes que ahora sabemos bien que se puede poner dentro de los paréntesis a dar datos aclaratorios. Sugerencia: utilizar corchetes dentro de paréntesis para aclaraciones adicionales. Otro uso de los paréntesis es en la poesía se coloca un solo corchete de apertura delante de las últimas palabras de un verso para indicar que no acaba en línea anterior. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Soñaba en ese entonces de arte nervioso y nueva obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico. Llamé a todos los ritmos con un conjunto mágico y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose. José Asunción Silva, el libro de versos. Entonces, cuando se corchetes también cuando existen los versos de la poesía. La poesía se coloca un solo corchete que apertura delante de la última palabra de un verso para indicar que no cabe en la línea anterior. Y ahí tenemos el ejemplo.
Pero ¿cuáles son los errores o sugerencias? Error común, colocar de cierre al final de las palabras. Sugerencia, utilizar solo el corchete de apertura para marcar que el verso continúa. Esas son las sugerencias y los errores comunes que tenemos cuando utilizamos los corchetes en la poesía. Otro punto importante en cuanto nosotros usamos los corchetes. Cuando un texto transcrito, el copista o editor quiere incorporar alguna parte que falta aclaratoria, de aclaración, nota, desarrollo de una abreviatura o cualquier interpolación ajena al texto original, se usan los corchetes. Pero estamos hablando de un editor. Cuando uno escribe una obra y entre corchetes, él hace la nota aclaratoria, la abreviatura o cualquier interpolación ajena al texto original del autor. Se usan los corchetes. Aquí tenemos un ejemplo. La nieve hermoseaba, texto tachado. Los parques y edificios de la ciudad aquella fría mañana de diciembre. Entonces vemos cómo el editor, cuando está corrigiendo un texto, pone corchetes para aclarar, para realizar una nota, para desarrollar una abreviatura o cualquier interpolación ajena. ¿Quién me dice qué es interpolación? Si hay alguien que conoce la palabra. ¿Quién conoce qué es interpolación? Interpolación. ¿Quién conoce qué es interpolación? Porque aquí dice que nosotros podemos usar corchetes cuando el editor las necesite para corregir un texto, para aclaratoria, nota, desarrollo de una abreviatura o cualquier interpolación. Yo lo asocio interpolación con desacuerdo. Cualquier desacuerdo que pueda tener el editor con el autor, ¿no? Y lo pone entre corchetes. Vamos a hablar sobre los errores comunes o sugerencias. En este sentido, el error común, usar paréntesis para interpolaciones ajenas al texto original. Ese es uno de los errores. La sugerencia, utilizar corchetes para estas aclaraciones. Ok. Otro punto en donde se utilizan los corchetes, también se utilizan los corchetes que encierran 3 puntos suspensivos. Cuando en un texto transcrito se omite una parte de él, ya sea una sola palabra o un fragmento, se utiliza estos 3 puntitos, ¿no? Entre corchetes. Pensé, aquí tenemos un ejemplo. Pensé en lo que usted me había enseñado. 2 puntos. Que nunca... ¿Alguien me rayó la pizarra, chicos? ¿Alguien la rayó? Voy a poner stop. Voy a volver a compartir. Bien. Entonces ponemos, pese en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie, le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa. Y ahí están los puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué significa? Que falta texto, que se ha omitido un texto. Por la negra que estaba la noche. Juan Fulfo Pedro Párramo. Entonces, cuando ponemos entre corchetes 3 puntos, significa que estamos
omitiendo una parte del texto original. ¿Cuáles son los errores comunes? No usar los corchetes cuando se omiten parte de un texto transcrito, y la sugerencia siempre encerrar los puntos suspensivos entre corchetes cuando se omite una parte del texto. Cuando nosotros a veces hemos visto esto entre paréntesis, ¿tendrá el mismo significado? Pues el error común dice es no usar esos corchetes. Uso de la raya. El uso de la raya o guión largo, se puede usar aisladamente o bien, como en el caso de otros signos de puntuación, para servir de signo de apertura y cierre que aísle el elemento o enunciado. Este signo se utiliza en los siguientes fines. Repetimos el concepto de la raya. La raya o guión largo se puede usar aisladamente o bien, como en el caso de otros signos de puntuación, para servir de signo de apertura y cierre, que aísle un elemento o enunciado. Estos son los siguientes casos en los que nosotros podemos utilizar. Para avanzar rápido, también hemos hecho un cuadro que nos va a ayudar con el uso, el ejemplo y los noticias. Para encerrar aclaraciones, la raya larga, como el uso de la raya larga, es para encerrar aclaraciones o incisos que interrumpan el discurso. En este caso, parecido a los paréntesis. En este caso, se coloca siempre una raya de apertura antes de la aclaración y otra de cierre al final. Tenemos aquí el ejemplo. Lleva la fidelidad a su maestro. Aló, como les iba comentando, si nosotros dejamos de lado estos corchetes, la oración igual se va a entender. Entonces estamos usando los corchetes para aclarar dentro del discurso. Otro ejemplo. Esperaba a Emilio, un gran amigo. Lamentablemente no vino. Los errores comunes con los corchetes en esta especificación es no usar paréntesis o comas incorrectamente en lugar de las rayas. A veces nosotros usamos paréntesis o comas incorrectamente en lugar de las rayas. Usar rayas para incisos más desconectados del enunciado principal y paréntesis o comas para los más conectados, dependiendo de grado de conexión percibido. Ok, entonces la sugerencia más importante al uso de las rayas, usar rayas para incisos más desconectados del enunciado principal y paréntesis o coma para los más conectados. ¿Entienden? Entonces, las rayas se usan para casi igual que los paréntesis, pero son para los contenidos más desconectados del enunciado principal. Y los paréntesis o comas para los más conectados, dependiendo del grado de conexión percibido. Otro punto para que nosotros usemos los corchetes es para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo sin mencionar el nombre de la persona o personaje al que corresponde. Y esto se ha visto mucho con los corchetes largos. ¿Qué has hecho esta tarde? Nada en especial. He estado viendo la televisión un rato, ¿no? Es una conversación entre dos personas, es un diálogo. ¿Qué has hecho esta tarde? Nada en especial. He estado viendo la televisión un rato. Los errores comunes es olvidar la raya antes de las palabras de cada intervención. La sugerencia es siempre colocar esa raya antes de la intervención
en para claridad. Incluso he visto que ustedes, que textos, no la larga, sino la cortita, ¿no? Y los diálogos tendrían que uso de la raya larga. Otro punto importante que señala en esta ocasión es para introducir o encerrar los comentarios o precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes. Se coloca una sola raya delante del comentario del narrador cuando las palabras del personaje no continúan inmediatamente después del comentario. Se escriben 2 rayas cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y ésta continúa inmediatamente después. Esto es cuando nosotros estamos escribiendo un cuento, una historia, una narración, se utiliza muchísimo para contextualizar los personajes. Se los vuelvo a leer. Para producir, para introducir o encerrar los comentarios o precisiones del narrador a las intervenciones del personaje, se utiliza los corchetes largos. Se coloca una sola raya delante del comentario del narrador cuando las palabras del personaje no continúan inmediatamente después del comentario. Se escriben 2 rayas cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y ésta continúa inmediatamente. Espero que todo salga con gesto ilusionado. Lo principal, dio Pilar, afortunada o desafortunada, pero viva. ¿Ven cómo las rayas y largas se muestran? Espero que todo salga bien. Y ahí ingresa el narrador, dijo Azucena con gesto ilusionado. Lo principal es sentirse viva, añadió Pilar, dice el narrador, ¿no? Añadió Pilar, afortunada o desafortunada, pero viva. Los errores comunes o sugerencias es evitar, pues, esta ley, no utilizar las rayas para los comentarios del narrador o no cerrar con una segunda raya cuando el personaje continúa hablando. Entonces nosotros vemos cómo el personaje continúa hablando y hay que cerrar la segunda raya cuando el personaje sigue hablando. La sugerencia es utilizar correctamente la raya para los comentarios del narrador y asegurarse de cerrar con una segunda raya si el personaje continúa hablando. En algunas listas como índices alfabéticos de libros o bibliografías, las rayas sirven para indicar que en guión se omite una palabra, ya sea en concepto antes citado o el nombre de un autor que se repite. Vamos al ejemplo. Verbos intransitivos, transitivos, irregulares, pero hay un micrófono por ahí. Qué lindo lo que nos dice el Pablo Navarro, nos dice la raya, y seguramente estamos hablando de la raya larga, se utiliza en la trama de la conversación de los textos narrativos, diálogos directos para ser específicos. Muy bien, Pablo. Gracias, profesor. Y claro, también cuando en estas narraciones, cuando el narrador está comentando, también es acompañado de las rayas. Los errores comunes no es usar la raya para indicar la omisión de palabras repetitivas. La sugerencia es utilizar la raya en listas e índices para indicar omisiones, manteniendo la claridad y evitando las repeticiones. Bueno, vamos a continuar en otras diapositivas. Las tengo acá.
vamos al uso de las comillas. Antes quiero comentarles que aquí se ve mejor el uso de las rayas, porque en mi cuadro no se encuentra muy bien. Déjenme ver, déjenme ver. No, a ver, es el 5.9. Vamos a ver que en el 5.9, el uso de las comillas, no, eso vamos a entrar ahorita. Aquí se ve mucho mejor, estimados colegas. Miren, en algunas listas, como índices alfabéticos de libros o bibliografías, las rayas sirven para indicar que en este renglón se omite la palabra, ya sea en concepto antes citado o el nombre de un autor que se repite. Ejemplos. Y aquí vimos, ¿no? Verbos intransitivos, ¿no? Y aquí está la raya, intransitivos, irregulares, regulares. No, Ahora sí se puede apreciar el ejemplo, no se ve, ¿cierto? Lisa. ¿No se ve? Ya, ahorita lo vamos a ver. Dejar, stop. Ya. Aquí, aquí se va a apreciar ver, mejor ver. Ahora sí, espero que sí lo vean. Aquí se ve mejor cómo nosotros utilizamos la raya cuando hacemos un listado de libros o bibliografía, etcétera. Se utiliza la raya larga. Transitivos, irregulares, regulares. Esto no podíamos apreciar en el cuadro. Por ejemplo, Ortega y Gasset, J.W. España, invertebrada, 1920 al 22. Se utiliza la raya, la rebelión de las masas, idea del teatro. Entonces ahí estamos haciendo un listado. Ahora nos vamos a ir al uso de las comillas. Aquí está. Ya vamos, el uso de las comillas. También hemos hecho cuadros para que sea más rápido. Hay diferentes tipos de comillas, las comillas angulares, también llamadas latinas o españolas, como ven acá, estas son comillas que se llaman latinas o españolas. Las inglesas que están hacia arriba y nosotros estamos acostumbrados a las inglesas y las simples que solo son una comillita, ¿no? Entonces no estamos hablando de otros signos de puntuación, sino estamos hablando de las latinas, las inglesas y las simples. Por ejemplo, ¿se escucha? Ya. Por ejemplo, es indistinto el uso de estos otros tipos de comillas dobles, pero suelen alternarse cuando hay que utilizar comillas dentro de un texto ya entrecomillado, por ejemplo, de esta forma. Se pueden alternar. O sea, es indistintamente usar cualquier tipo de comillas. Aquí vemos 3 tipos de comillas, la española, la inglesa o la simple, y se pueden intercalar porque su uso es indistinto. Tenemos el ejemplo acá. Al llegar al coche deportivo, Lala susurró, vaya cacharro, que se ha comprado Tomás. Entonces vemos cómo se utilizan las comillas españolas junto con las comillas inglesas. Así que a veces cuando vemos esta figura decimos, ¿qué significa? ¿Cuál va? ¿Qué signo de puntuación es este que no me lo han enseñado? ¿No? De pronto, ahora está más claro saber que se puede entrecomillar dentro de las comillas, pero intercalando los tipos de comillas. Se utilizan comillas en los siguientes casos. Para reproducir citas textuales de cualquier extensión. Ejemplo, fue entonces cuando la novia dijo, sí,
Sus palabras fueron, por favor, el pasaporte. Dice Miguel de Unamuno, en la novela de don Sandalio, he querido sacudirme del atractivo del casino, pero es simple. La imagen de don Sandalio me seguía en todas partes. Ese hombre, más de los árboles de bosque, es otro árbol más, un árbol humano, silencioso, vengativo, porque juega al ajedrez como los árboles dan hojas. Este es un párrafo de un libro y también está las comillas. Entonces, para reproducir citas textuales de cualquier extensión, se utilizan comillas. Por ejemplo, hemos visto una extensión de un monosílabo cuando afirmaba sí y llevaba tilde. Hemos visto de una afirmación, por favor, el pasaporte, ¿no? Después hemos visto ya una extensión mucho más larga en la que llevaba las comillas. Cuando cuando se ha de intercalar un comentario o intervencionador o transcriptor de la cita, no es imprescindible cerrar las comillas para volver a abrirlas después del comentario, pero puede hacerse para intercalar tales intervenciones. Es preferible encerrarlas entre rayas, por ejemplo. Bien, ahí vemos el uso de las rayas, lo importante que es el uso de las rayas. Los días soleados como este, comentó Silva, me encantan, ¿no? Entonces, nosotros no es indispensable, pero sí aconseja que se deben usar las rayas. El uso de las comillas también se utiliza en textos narrativos. A veces se utilizan las comillas para reproducir los pensamientos de los personajes en contraste con el que transcriben sus intervenciones propiamente dichas. Aquí tenemos el hombre tiene aptitud. Coleguitas, tratemos de cerrar el micrófono. Profesor, micrófono, por favor. Sus micrófonos, Ruth. Sí, un ratingo los micrófonos, por favor, chicos, silenciémoslo. Silenciémoslo, colegas, para que podamos avanzar. Yo creo que hoy día terminamos este manual. Entonces decimos que las comillas se utilizan en textos narrativos, como lo dijo el profesor Pablo. Los textos narrativos a veces se utilizan las comillas para reproducir los pensamientos de los personajes. En contraste, en el uso de las rayas que transcriben sus intervenciones propiamente dichas. Y aquí tenemos, o sea que las comillas no son lo mismo que las rayas, y aquí están haciendo esa diferencia. Pero vamos a verlo en el ejemplo. En opinión de un escritor célebre, el hombre tiene aptitud para su naturaleza, para habitar en todos los paisajes del mundo, en las arenales del desierto, en los montes más encumbrados, en los climas polares, puede vivir y propagarse. No así los animales. Padre, no conmigo, estoy ocupado. ¿Qué quieres? ¿Jugar? Ahorita mismo te voy a hacer decomisar todo. En este ejemplo podemos ver que se utilizan los paréntesis. ¿Qué tipo de, perdón, las comillas? ¿Qué tipo de comillas se está utilizando acá? Son las comillas inglesas, si no me equivoco. No, españolas. Las comillas españolas se están utilizando acá. Bien.
Hay otro ejemplo en la que se utiliza los corchetes, las rayas largas. Es una mujer hermosa. Si usted quiere de talento, digna de otro teatro, de volar más alto. Si ustedes, mujeres superior, esa mujer superior, si hay mujeres así, pero al fin es mujer. Et nil humani. Bueno, ahí está, un ejemplo. Otro, no sabía lo que significaba latín, ni dónde iba a parar, ni de quién era, pero la usaba siempre que se trataba de debilidades posibles. Ah, se refiere a este latín. Los socios rieron a carcajadas. Hasta en latín sabía decir el pillar. La última frase, vemos que dentro de las están los signos de interrogación, no afuera de las comillas. Bien. Entonces, nosotros podemos ver cómo se utiliza ya más en cuentos, en narraciones, en novelas. Para introducir citas textuales de cualquier extensión. Entonces, cuando la... ¿No? ¿Listo? Bien. Para identificar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o de otra lengua, o que se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Tenemos aquí el ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo. Dijo, cargado de razón, que el asunto tenía algunas prerrogativas. Bien, ahí tenemos las comillas. Dijo, cargado de razón, que el asunto tenía prerrogativas. Otro ejemplo, en el salón han puesto una beisorie. Está costado un dineral. Obvio. Entonces ahí estamos usando las comillas para propias, vulgares, otras lenguas que nosotros estamos introduciendo a nuestro lenguaje, o que se utiliza irónicamente en ese sentido. Entonces se utiliza entre comillas. El propósito de esta norma al hablar, porque está esta norma. ¿Cuáles son los errores comunes? Palabras impropias o irónicas. Por la academia. Hola. Aló, aló. Retomamos. Decíamos que a veces nosotros cometemos errores cuando no utilizamos comillas en palabras impropias, palabras irónicas, lo que en los mismos lectores. Utilizar sentido literal. Otra práctica donde
No se escucha, Alicia, hay mucha intervención, parece que es su internet. Se corta mucho. Sí, Licen, muy entrecortado está la sesión, Licen. Buenas tardes, Licen. ¿Será que puede volver a repetir? Está entrecortado su audio, no se ha escuchado muy Veamos un bien una rato, buena colegas. parte. Buenas tardes, aprovecharé para saludar a todos mis colegas desde Camiri, creo que habemos varios en Camiri, Glorifilda Pérez. Buenas tardes, coleguitas del interior también. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y conocernos por este medio. Igualmente, Hilda, aquí estamos participando con el interés de aprobar. Así es, coleguita, hay que echarle para adelante a todos, que Dios los bendiga, a todas y todos los que estamos participando, que Dios nos dé la memoria para recordar, ¿no? En el momento del examen. Sí, Hilda, que sea lo que Dios quiera. Así es. Y para todos y todas, que todos podamos aprobar. Sí. Eso, que Dios nos ilumine. Está interesante el taller, pero Buenas tardes, no sé. buenas tardes, colegas, Eh, a Está todos que interesante, están pero en también complicado. Está sesión. interesante y Sí, complicadito, ¿eh? Hay harto para estudiar, hay hartísimo. La sí. gramática, la ortografía y lleva hartísimo, es amplio. Si alguien Razonamiento tuviera complicado y pregunta, sería bien para que lo pasen, por favor. Sí, Sí, lamento mucho. sí, que se pase las Continuamos. diapositivas, listen. Sí, entiendo, Por favor, está entiendo. lindo, bastante interesante, listen. Muy Lo vamos a interesante. pasar, se Sí, lo prometo, lo vamos a pasar. gracias. Continuación, puntuación, continuación, puntuación. Creo que es capítulo aquí. Continuación con puntuación. Lo Sí, vamos listen. a pasar y bueno, lo van a también subir a la plataforma. Hoy día vamos a terminar el manual y mañana comenzamos, Dios mediante, con el otro manual. Muy bien, listen. Pero estamos ya en la combinación de las comillas. Hemos hablado sobre cómo se deben utilizar las comillas. Tenemos que darnos este tiempo para leer palabra por palabra lo que significan las reglas de puntuación y tengamos paciencia, por favor, tengamos paciencia para ir terminando. Terminemos, que no se nos vaya ninguna palabra de este manual, cosa de que juntos leamos este manual. En esta hora vamos a terminarla. Bien, como les decía, para citar títulos, artículos y poemas,
se usa las comillas. Los errores comunes es usar cursivas en vez de usar comillas para títulos o artículos o poemas. En realidad se utiliza comillas. La sugerencia es utilizar comillas para los títulos de artículos, poemas, cuadros y cursivas para títulos de libros y obras completas. Entonces, los artículos de Alfonso titulado Nación, Emoción, etcétera, aquí está, ya lo habíamos leído el ejemplo. Vamos a el siguiente punto que dice el manual de la Real Academia, cómo se usan las comillas. Cuando en un texto se comenta o se trata una palabra en particular, esta se aísla escribiéndola como modelo de la primera conjugación. Se utiliza usualmente el verbo amar. ¿Ven? Cuando un texto se comenta o se trata entre comillas, y en este ejemplo, ¿cuál es la palabra que se aisló? Es amar, y por eso estaba entrecomillada. Los errores comunes es no aislar las palabras con comillas cuando se comenta sobre ella. Si estamos hablando de amar y no la estamos aislando, no la estamos entrecomillando, puede crearse confusiones. Siempre usar comillas para destacar y comentar sobre una palabra específica. Esa es la recomendación. Se usan comillas también cuando se aclara el significado de una palabra. Este se encierra entre comillas simples. Espiar, acechar, ¿no? Entonces aquí estamos usando dos tipos de comillas. La comilla latina española y la comilla simple. Y aquí dice, cuando se aclara el significado de una palabra, se encierra entre comillas simples. Entonces tenemos y entre comillas significa lo mismo que espiar las faltas. Ese es el ejemplo, ¿no? Espiar, acechar, no significa lo mismo que espiar las faltas. El significado de lo cual puede confundir al lector. ¿Cuál es la sugerencia? Claro, utilizar comillas simples para aclarar el significado y mantener el texto claro y organizado. Entonces decíamos que teníamos tres tipos de comillas que se pueden usar indistintamente, pero que se tienen que intercalar dependiendo del contexto de la narración. Las que ustedes ven ahorita en pantalla es las latinas, estas las de las latinas. La inglesa también se usa y bien. Los signos de puntuación corresponden al periodo en el que va insertado el texto entrecomillado. Se coloca siempre después de las comillas de cierre. Ejemplo, sus palabras fueron, lo haré, pero al final nos ayudó. De verdad ha dicho, hasta luego. De verdad ha dicho, hasta luego, está en signos de interrogación. Menudo collaje. Bien, ahí están los textos. Los signos de correspondientes al periodo en el que se coloca siempre después los signos de puntuación. Vemos aquí cómo se cierran las comillas y recién el signo de puntuación. Lo mismo acá.
El texto recogido dentro de las comillas tiene una puntuación independiente y lleva sus propios signos ortográficos. Por eso, si el enunciado entrecomillado es interrogativo o exclamativo, los signos de interrogación y exclamación se colocan dentro de esta. Y aquí tenemos el ejemplo. Se dirigió al dependiente. Por favor, ¿dónde puedo encontrar cañas de pescar? Y ahí vemos los signos de puntuación. ¿Y dónde están las comillas? El signo de puntuación está después de la comilla. ¿Qué ganas tengo de que llegues las vacaciones? Exclamó. ¿Qué ganas tengo de que lleguen las vacaciones? Exclamó. Entonces, el texto recogido dentro de las comillas tiene una puntuación independiente. Tiene una puntuación independiente. Denme un segundito. Es por los audífonos. Bien, continuemos. Continuemos. Por favor, continuemos. Vamos al siguiente. Otros signos ortográficos. Miren, aquí el manual de la Real Academia realmente se extiende. Realmente se extiende. Nosotros tenemos varios signos ortográficos. La escritura del español también cuenta con otros signos auxiliares y se Listen, se cortó. Colegas, si alguien tiene banco de preguntas, compartamos. En el grupo compartamos, colega. Sí, coleguita, compartamos. Enviemos al grupo. Apoyo. Creo que en el examen lo que tenemos que dominar son los conceptos, porque seguramente nos van a preguntar conceptos. Nos van a preguntar, por decir, un ejemplo de alguna oración y después los conceptos de qué. En el simulacro hay. Tienes razón, Martita. ¿Quién tiene simulacro? Por favor, compartan. En el grupo Yo que voy a compartir, colegas, lo que mandó mi director, ¿ya? De una editorial también. Creo que la federación lo ha conseguido y nos lo ha compartido el director. Y es bastantes preguntas y son bastante parecidos a lo que estamos avanzando ahorita. por favor. Excelente, Hildy. Buenas tardes, colegas, pero en el grupo, si en el grupo, el administrador lo elimina, porque el anterior mandó una colega algunos datos y estaba eliminado y
No sé cómo podremos recabar. Tal vez al grupo lo puede enviar por si acaso unos cuantos y a su persona le podemos escribir a la profe para que nos reenvíe o algo. Ya, Tal vez hay otras Colegas, alternativas. una sugerencia, Colega. Tenemos un una grupo nuevo. sugerencia, colegas. El antaño lo mismo pasó y nosotros hicimos otro grupo, alguien que se atreva también con los mismos participantes, hagamos otro grupo que no estén los administradores de la empresa, solo con la licenciada. A las dos Sí, licenciadas le buenas podemos tardes, incluir apoyo a esta noción, por favor, si tuvieran algún material, por favor, pasen, y y ahí si vamos a ocurre lo que compartir han todas. comentado, en el grupo, por favor, agréguenme a mí más, Y ese pues. grupo gracias. hablamos bueno, y Alguien que pueda hacer el grupo, A mí también, por que favor, manden me un pueden enlace al grupo. hagamos agregar. otro grupo, alguien que se anime a hacerlo y Sí, en por ahí favor, compartimos todo, colega, compartimos colegas. compartamos. ya pónganle Me el pueden, nombre, simuladores me de pueden lenguaje. ayudar a Sería hacerlo bueno igual. que en este momento lo creen para que así no se quede solamente en decir crearemos. Por favor, alguien podría crear. Así podemos pasar nuestros números y ahí pueden pasar todos los materiales que tengan y que tengamos también, por favor. Colega, me llamo Marta Sarde, a mí manden su número, voy a crear un grupo, porfa. Excelente. Profe, pero un enlace Marta, puede mandar al grupo, ahí no podemos añadir sin necesidad que... Para que nos Unir ahí. Mejor el si no enlace, por también favor. mandar nuestros números al chat, podría ser. Claro, los Mejor un mismos números enlace de para que nosotros podamos añadir a ese Sí, grupo. un Ok, enlace para podernos unir, por favor. Claro, ok. sería... un enlace, sí, Al chat y ahí le que vamos a sea mandar claro el grupo. por favor.
Hola, buenas tardes. Listen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la clase? Parece que su señal sigue mala. No se escucha. Sí, pero para Colega, saludarlo a todos este grupo de lenguaje es recién creado. desde la chiquitanía. Aprovecho para saludarlo a todos. Que nos vaya bien en el examen. Mente Sí, positiva. Disculpen, ahorita han creado un enlace, ¿no? De un grupo. Este es acá. sí. Y por favor, entonces ahí compartamos apoyémonos con los bancos de preguntas, coleguita, porfa. Sí, colega, lo que tengamos, mandemos. Eso nos va a ayudar también. Sí. A la Y ya- profesora que estaba diciendo que le había enviado a su director, porfa, comparta. Dios me la va a bendecir. Nos va a ir bien a todas. Sí, No se preocupe, colega, le voy a enviar una vez terminemos la clase, le voy a enviar, pero de repente ya lo tienen. Si es que ya está repetido, no tampoco No digan pasa ya, nada. ya lo no, tengo. No pasa Ah, nada. Vamos a estudiar de todo. por favor. mande Yo, nomás, hijita, mande. No creo que sea ya, en ya, vano. ya, yo tengo que es bastante y está complicadito. Tiene relación con los cursos que estamos pasando. Se trata de las comillas. Mande, colega, mande. Ya enviar. oraciones, hay gramática, hay lingüística, hay ortografía. Razonamiento. No sé si ya lo tienen eso. Ni idea, No, Hilda, no, no por lo favor. tenemos, colega, mande nomás Ya, igual. ya. No, Son tres simuladores de 40 preguntas, creo, cada Se uno. lee, hijita, coleguita, mande, por favor. Ya, son tres. Entra de lingüística, de ortografía, gramática y también de los escritores bolivianos, las obras literarias de Bolivia, las bien, obras de teatro también entra ahí. Sí, mande, colega. Ya, Muchas ya, gracias. Gracias. buenísimo. ya, ya, Querida. ya. Terminamos los cursos, yo se lo envío. Muy bien. Gracias, colega. Yo- Dios lo Ya, bendiga. yo lo he estado resolviendo hasta las 5 de la mañana, me costó, me saqué 60, volví a responder hasta que me cansé. Sí, está Sí. bien. Es que Ya. solamente así que A se ver, va a para memorizar. todas, Sí, porque es este, tan complicado, tan yo, a ver, complicado. para todas, lo que estamos en el grupo, Ujú. yo también he pasado algunos talleres, miremos en las preguntas la idea principal. Eso es importante para poder señalar rápido. Ubiquemos Sí, la idea principal, de ahí ya nos basamos en lo demás. Es que porque lo tenemos demás, que la dar, bibliografía general está fácil, o sea, ya lo está, ¿no ves? Lo que es las leyes, creo que ya lo tenemos, ¿no? sí, Más trabajado eso ya, ¿no ves? Lo de nuestra área es lo complicado, claro, porque Del es área entra 50 gramática. preguntas en el examen. Sí, pues, sí, y eso es lo que tenemos que practicar más, porque memorizar no vamos a poder, tenemos que practicar lo que es el uso de las comillas y las comas y los signos, porque hay oraciones que entran así, ahí entran los verbos, los subjuntivos, los entender. pretéritos, perfecto, imperfecto, y todo eso hay que memorizarlo, colega. Entran esas preguntas en esos simulacros que nos han enviado. Qué bien. Qué bien, porque es Ujú, practicar nomás. ujú, Razonamiento verbal está complicado, ujú. complicado. Sé que son cantidad de ejercicios, deben ser más de 500, 800 ejercicios. Es Es bastante, bastante, es mucho, bastante. Yo todos realmente es los mucho. días, todas las noches me estoy quedando hasta las 5 de la mañana porque es bastante, Lo Demasiado más, es, Dios. es colega, bastante. lo más rápido posible, envíelo, Ya, porfa. veamos qué ha pasado con Alicia en Ahorita que, mándelo, colega, ya que está en pausa el En otro taller. grupo estamos, sí, envíelo nomás. a ver.
desde mi celular porque estoy con la computadora. Lo voy a buscar, denme paciencia, denme tiempo. Es que con tanto que hay, me confundo ya. Es que no quiero bajar lo que no quiero enviar lo que no nos va a servir. Por eso, ¿en cuántos grupos estamos? Ya no sé ni a cuál voy a entrar. Vamos a ubicar, no sé qué grupo ¿qué nombre le ha puesto al grupo? Todavía no lo ha incluido, ¿no? Póngale un icono, no sé, pues, simulacro 2024, no sé, algo para que nos... ahí Lenguaje, tam- grupo. Lenguaje. Ajá. Lenguaje, ¿Ya dice. qué? ¿Ya le puso? Sí, la que ha Porque, creado, yo no he creado, sí, pero ya ha creado uno y ahí dice lenguaje. pero todavía, ya, pero no lo he enviado todavía, ¿no ve? Ya Porque acá está hay el grupo. lenguaje también en el que estamos ahorita, es de la LICEN, de la editorial, este también Que está con lenguaje. que lo detalle con algo más, no lenguaje nomás, Sí, porque sí, sí. El grupo menciona lenguaje ascenso 2024. Ha enviado un enlace la profita y ahí ajá, es donde hemos ingresado. Dice lenguaje ascenso 2024. ya está bien. En el segundo enlace que mandó la profita, ahí que se agreguen todos, apoyo grupal, dice. Ya, Ya, bien, ya, ya. Ya. Lenguaje Ascenso 2024, apoyo grupal, Sí, dice. apoyo grupal, ya está. está diferenciado. Ya, ya está, somos más de 68, ¿no? Somos bastante, ajá. Ujú, ya, ahora sí, 77. ahí voy a enviarlo entonces. Sí, Dita, Déjenme buscar ahora. la licencia se perdió. ¿Qué habrá pasado con la Lice? Se perdió la lista. Tus señales, ¿no? Parece. Pero si ni de por acá está Colegas, tan mal. buenas tardes. ¿Cómo puedo ingresar al grupo? Ha mandado un enlace la profe. Abra el enlace, colega. Gente al enlace, profita. Que entre al grupo en el que estamos, dígale. Sí. Al grupo que estamos ha mandado el enlace, ahí tiene que entrar, colega. Los cuatro. Colegas, buenas tardes. Lo que envió el simulador la colega es de todas las áreas, ¿verdad? Lograron abrir. Hay dos enlaces que abrieron, porque uno dice lenguaje ascenso 2024. Sí, ese lenguaje ascenso 2024. Apoyo. Ya, gracias. Ahí va a mandar las preguntas la profe Hilda. Muy bien, gracias. Y todo lo que podamos mandar, algunos cuestionarios que tengamos, los mandemos también para apoyarnos, coleguitas. Sí, gracias. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué pasó? No se escucha, no hay audio. Me está explicando y no hay audio.
Está escuchando la licencia, pareciera, y no hay audio. Sí. Qué macana. De vuelta me lo robo. Muchachito, muchachito malito. No te vamos a romper, sino que te vamos a matar. Dice, no se escucha. Nada. Le escribimos en su pizarra que no hay audio. Ya está garabateada su pizarra. Revisen su teléfono, revisen su celular, envíen un enlace dice programa de estudios del nivel secundario y ahí está un montón ahí dentro hay simuladores y entra de lenguaje. Revísenlo si les llegó o es que lo envié a otro lado. No, está bien, Hilda. ¿Sabes qué? Podíamos mandar también, Hilda, los ejercicios resueltos. Qué complicado está porque mucho cuesta diferenciar. ¿Los has hecho ya los ejercicios, Hilda? Ajá, sí. ¿Todos? Los hice, ¿sabes qué? Los he impreso, ya, los he guardado. Eso los voy a enviar, los que ya he respondido. Yo también lo voy a enviar para que ¿Sabes qué? Lo veamos. voy a hacer en un PDF y lo voy a enviar pero denme tiempo para eso. Lo guardé y para mí lo he impreso. Lo tengo impreso. ¿Sabes qué? Yo lo tengo, amor, no lo voy Mi a mandar. simulacro ya resuelto. ¿Sabes que hay unos simulacros que ha enviado el director que ya están con las respuestas marcadas abajo? Una vez termina el cuestionario, abajo están ya resueltos. O sea, Qué los bien. incisos están. Hay bastante, en lo que les he enviado ahorita hay bastante para hacer. Voy a revisar si hay. Oye, Hilda, referente a los ejercicios de sinónimos, de antónimos y los otros de ¿cómo es? Sabes que hay ejercicios que hay dudas para resolverlo. Y sabes que hay algunas preguntas, Ajá. no sé, hay algunas preguntas mal planteadas también. ¿No ves? Hay algunas preguntas mal planteadas y también en lo de la general, hay una del escalafón, a ver, sáquenme de duda, colegas. En algunos simuladores, bueno, no me he fijado, tendría que fijarme bien en el reglamento de escalafón. Ajá. Ahí dice, por ejemplo, la pregunta que si el magisterio recibe a las personas no menores de 18 años y no mayores de 50 años. Parece que ha cambiado eso, Hilda. Y Porque ahora era de 18, yo le puse, mayores de eso 60. le puse y me salió mal. Ahora me dicen que es 60. Pero dicen 50 ahora está en el escalafón. Buenas tardes, puse Al 60 en un colegas. final. Menores de 80, no mayor, menores de 18 y mayores de Menores de 80, dice. 60. ¿Cómo? Una consultita, queridos Ya. colegas. Hay una pregunta que siempre entra cada año de ¿cuántas comisiones tiene que haber? ¿En qué lugar habla? Van a disculpar que
Esa partecito no sabía. ¿En qué lugar habla de las comisiones de trabajo, de En la disciplina? 01. Ya, muy 01. bien, gracias. En la Las 01, comisiones. colega. Ajá, ahí están las comisiones. Es que ahora ya hay hasta comisión de Las salud y deporte. comisiones de Bueno, trabajo están colegas, en el sistema de evaluación. Hello, bueno, Listen, Ahí es. hello. ya estoy aquí y los he estado escuchando hace rato. Estamos aprovechando. No, está bien, me parece excelente. Yo les pregunto, ¿yo puedo ingresar a su grupo? Claro, No, Liz. mentira. No, Mentira, está Listen. bien, está bien, Mentira. no se Listen, preocupe. bienvenida, agréguenla para que nos guíe y No, nos ya saque de está el algunas link en dudas. el Nos va a grupo. ser de mucha ayuda. A ver, no sé si de mucha ayuda, pero sí quisiera estar. Denme. Sí, agréguenla a la lista. No, Es la única que puede entrar. la vamos a poner a Es la trabajar. única que puede entrar, dice. La vamos a poner, la vamos a hacer trabajar, sí. No la Claro. vamos a dejar tranquila. Ya. Mucho le vamos a preguntar. Ok. Bienvenida, Ella va a resolver todo y nos lo va a enviar ya listo. Ya, mejor. Le mandamos los simulacros a ella que nos lo mande resuelto. Claro, caray. Ahora sí ya no quiero entrar. ¿Podemos continuar, por favor? Sí, Adelante. ahora sí. Ahora sí, gracias por la espera. Por Voy favor, ya. a apurarme. ¿Están viendo mi pantalla? Espero que sí. Bien. Ahora otra vez porque estaban rayando para decirme que estaba sin audio. Bien. Ya hemos visto estos puntos, si no me equivoco, ya los hemos visto. Creo que hay que Sirve para... retroceder un poquito. A ver, aquí nos hemos quedado. Sí, aquí nos hemos quedado. Uno más, uno menos. O sea, uno. ¿Aquí? No, ahí, por ahí. No, nos hemos quedado acá. Otro. Aquí. Ya. Yo les voy a, Ya les voy a comentar. Miren, nosotros estábamos hablando de otros signos de interrogación, otros tipos de signos de interrogación, habíamos hablado ya de muchos y ahora nos toca el guión chiquito. En la primera etapa hemos hablado que... Listen, ahí quedamos el comienzo, no la escuchamos. Palabras o para tratar de mezclar palabras compuestas, y en una segunda oportunidad hemos visto para silabar, para cortarlas, cuando nosotros queremos cortar las palabras, silabear, como se dice, no se puede ser en diágrafos, no se puede, dígrafos, no se puede cortar las palabras en dígrafos, por ejemplo, tampoco cuando hay palabras con H, no se las puede cortar, en dos consonantes seguidas, la primera permanece a la sílaba anterior y la segunda a la siguiente. Tampoco se puede cuando hay diptongos, triptongos, entonces no se puede cortar esas palabras, tienen que estar juntas. De esto ya habíamos hablado y esto era lo último, ¿no? No podemos cortar las palabras como UNESCO, no podemos cortar las palabras como los acrónimos, las abreviaturas no se pueden cortar. Dividir, por ejemplo, las palabras extranjeras es incorrecto, no se debe dividir si no se conoce el lenguaje. Dividir las siglas acrónimo, no se debe dividir siglas, los acrónimos no se deben hacer. Ahora estamos en este punto. Cuando se antepone el guión a una parte de una palabra, sílaba, morfema, indica que esta va en posición final, ¿no? Illo, ida, ar. Cuando se pone el guión a esta misma parte, indica que esta va en posición inicial. Ejemplo, pos, re, can. Si el elemento en cuestión se coloca entre guiones, se entiende que está en interior de la palabra. ¿Ve? Guión, ec, in, la W, la ble, la B y la L. Entre guiones chiquitos, ¿no? Es la única opción en que se puede utilizar
el guión, no el guión, la raya. La raya es para textos, como dijo el profe Pablo, ¿no? Para los textos, las novelas, los cuentos, las narraciones, para eso sirve. El guión también se emplea para unir palabras con valores de enlace similar a la de una preposición o una conjunción. Ejemplo, la línea de metro Venta 4, camino, el Partido Español Nacional, una relación amor-odio. Entonces, hay valores contrapuestos y se puede juntar con esta situación. Vamos a la Teórico siguiente. práctico también. Teórico práctico, ¿no? También dice público-privado, también entra, ¿no? Público-privado. Ok. Nosotros tenemos otros signos ortográficos y ahora nos vamos a referir a la barra. Como ven aquí, este es el signo de la barra gráficamente. No tiene sonido fonológicamente, sirve para señalar el límite de los versos en los textos poéticos, reproducidos en líneas seguidas. En este caso, se escribe entre espacios, por ejemplo. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría, en verdad, que se la coman todo y acabemos, que se lo coman todo y acabemos. Esto es de César Vallejo, Poemas Póstumos. Inciso B. En algunas transcripciones de texto se utilizan para señalar el cambio de línea en el original y también se escribe entre espacios. Y aquí vemos, por ejemplo, en algunas transcripciones de texto se utilizan para señalar el cambio de línea en original y también se escribe entre espacios. Aquí vemos la barra entre espacios. Quinta, parte de flor. Y ahí hay la barra entre espacios. De romance NBE. Barra entre espacios. Uos. Nunca. Y ahí ponemos los corchetes, los que dividen, ¿no? Nunca, hasta gorra, impresos, barra. Llamando ramilletes de flor, ahí tenemos la barra. De muchos, graves, viewers. Bueno, son cuando nosotros necesitamos tener una línea en original, ¿no? En algunas transcripciones de texto se utilizan para señalar el cambio de la línea en el original. Y también se escribe entre espacios y ahí tenemos, por ejemplo. Vemos que en el ejemplo parece ser de una transcripción, sí, pero que necesita muchas correcciones y en ese sentido se utilizan las barras. Por ejemplo, aquí vemos los corchetes que en esta transcripción no había la N y el que transcribió le puso la N entre corchetes, ¿no? Porque no lo dijo así, pero se sobreentiende y le puso la N. Otro punto importante de la barra, tiene valor de preposición. Ahora sí, esto es preposición. Tiene valor de preposición. En expresiones como 120, y aquí está, kilómetros por hora, ¿no? Tiene valor de preposición. Real Decreto Legislativo, 1 de enero de 1995, del 24 de marzo. Salario bruto, 220,000 pesos o pesetas por mes, ¿no? Entonces sirve como preposición. En este uso se escribe sin separación alguna de los signos gráficos que unen. Otra importante norma que nos dice el manual
otros signos ortográficos. Coloca entre dos palabras o entre una palabra o un fonema, puede indicar también la existencia de dos o más opciones posibles. En este caso, no se escribe entre espacios. Aquí vemos, ¿no? El, los, barra, días, detallados. Entonces también colocados entre dos palabras o entre una palabra y un morfema puede indicar también la existencia de dos o más opciones. Entonces, ¿se acuerdan que también nosotros utilizábamos los paréntesis para esto? Entonces la barra puede ser una herramienta también importante. El o los, tenemos dos opciones. Detallar, dos, tenemos una opción, puede ser detallado o detallados. Es tiempo de bromas y o mientras piadosas que Inés no soportaba. Es tiempo de bromas, mentiras piadosas que Inés no soportaba. Y este es un escrito de Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña. Otro punto donde se utiliza la barra forma parte de abreviaturas como C, y se pone la barrita, que significa por calle, CC por cuenta corriente, o copia archivo, ¿se acuerdan? Dentro de un documento, abajo dice con barra copia archivo. También se utiliza de esa forma. Otros signos ortográficos. Estamos hablando del apóstrofe. Apóstrofo. Este signo solía implementarse antiguamente sobre todo, cállate. Ok. Estos signos solían emplearse antiguamente, sobre todo en poesía, para indicar la omisión o elisión de una vocal. Sin embargo, como se dice, en la actualidad, el apóstrofo ya no tiene una práctica vigente en el español actual. Antes se utilizaba en el que, ¿se acuerdan? Para resumir el que se ponía apóstrofe. Y aquí en los ejemplos te da por de aquel, entonces se suprimía por de y se ponía solo de. También para hablar por la aspereza y poníamos en la L una apóstrofe, que es, porque es, entonces en la actualidad ya no se ve mucho esto. Este uso se conserva en algunas ediciones actuales de obras antiguas. Los nombres propios de otras lenguas que incluyen apóstrofo lo conservan. Ejemplo, vemos, incluso hay en algunos apellidos, ¿cierto? Que se utiliza el apóstrofo. Otros signos ortográficos, signos del párrafo, ven este signo, el signo del párrafo, que es como el dólar, se emplea seguido de un número para indicar divisiones internas dentro de un capítulo. ¿Ven? Ejemplo, 12, capítulo 23. También se utiliza en las revisiones y citas de estas mismas divisiones. Por ejemplo, véase capítulo 16. ¿No? O página 16. Los signos del párrafo se emplean seguidos de un número para indicar divisiones internas dentro de los capítulos. Entonces, también los ejemplos serían párrafo 16, párrafo 23, véase párrafo 16, ¿cierto? Otros signos ortográficos. El asterisco. El asterisco es un signo de forma de estrella que se utiliza para las siguientes funciones. Nosotros he hecho también otro cuadrito para que podamos avanzar rápido en relación de cuándo se debe utilizar los signos ortográficos. Son 4 incisos. El primero, ¿cuándo se utiliza el signo del asterisco? Como signo, el uso del asterisco como signo se llama de nota al margen o a pie de página
dentro de un texto. Se puede utilizar de uno o 4 asteriscos en llamadas suspensivas dentro de una misma página. En ocasiones se encierra entre un paréntesis. Entonces nosotros vemos estos signos de interrogación incluso al final de la página. Los errores comunes: no usar asteriscos correctamente en notas, sugerir usar de 1 a 4 asteriscos en llamadas secuencias y encerrados entre paréntesis si es necesario. Entonces, nosotros podemos ver este tipo de asteriscos en los que se utilizan, ¿no? Bien, vamos a la situación B que nos presenta el manual para el uso de los asteriscos. Se antepone a una palabra o una expresión para señalar su incorrección, o sea, el mal uso de la ortografía. Por ejemplo, tenemos: pienso de que volver tarde, forma correcta, pienso de que volverá tarde, ¿no? Entonces, ahí tenemos un asterisco. Otro: concreta, forma correcta, concreta, ¿no? Croqueta. En uno dice concreta y la forma correcta es croqueta. A grosso modo, forma correcta, grosso modo. Entonces, nosotros utilizamos el asterisco, se antepone a una palabra o expresión para señalar su incorrección, ya sea en su uso o en su ortografía. Los errores comunes que cometemos es no indicar incorrectamente la incorrección de la palabra o expresión, y la sugerencia es anteponer un asterisco para señalar error en su uso u ortografía. Otra forma de usar el asterisco: el lingüística histórica, antepuesto a una palabra, indica que se trata de un vocablo hipotético, resultado de una reconstrucción. Tenemos entonces los errores comunes: no usar el asterisco para el vocablo hipotético, ¿no? Y sugerencias: anteponer un asterisco a una palabra hipotética resultante de la construcción lingüística. Entonces, nosotros también usamos esta palabra, los asteriscos, para, en la lingüística histórica, antepuesto a una palabra, indica que trata de un vocablo hipotético, resultado de la construcción, de una construcción lingüística. Donde nosotros también usamos el asterisco, usamos otro valor circunstanciales, específicamente en un escrito o publicaciones concretas. En una lista de correos electrónicos se puede usar un asterisco para indicar los usuarios que aún no han verificado su cuenta. Y ahí vemos, ¿no?, el asterisco para un correo electrónico. En un asterisco puede señalar la tarea prioritaria: revisar el informe financiero, enviar correo al cliente, ¿no? Los errores comunes: no especificar otro valor del asterisco, o sea que solo lo usamos para una cosa, pero el asterisco puede servir para muchas otras más. Aclarar el valor del asterisco según el contexto en que se escribe o o publicación concreta. Hay que aclarar para qué va a servir este asterisco. Bien, las llaves, que son otro signo ortográfico. Las llaves constituyen un signo doble, encierra texto también, aunque también se puede utilizar de forma aislada. También usan estos corchetes. Yo he visto que se usa muy poco. En ambos casos, estos signos se utilizan en cuadros
sinópticos y esquemas para agrupar opciones diferentes, establecer clasificaciones, desarrollar lo expresado inmediatamente antes o después, ¿no? División de palabras al final del renglón. Para dividir palabras al final de una línea se utiliza el siguiente, de acuerdo con estas normas. Tenemos dos normas, tres normas. La primera norma, inciso A, el guión no debe separar letras de una misma sílaba. Por ejemplo, la palabra teléfono podría dividirse de la siguiente manera. Teléfono. Entonces, la división de las palabras al final del renglón tienen que tener una mayor atención. Para dividir palabras al final de una línea se utiliza guiones, como ya lo hemos visto. El guión no debe separar las letras de una misma sílaba, O. Y una misma sílaba también es un diptongo y un triptongo. Sin embargo, cuando una palabra está integrada para otras dos que funcionan independientemente en la lengua, o por una de esas palabras y un prefijo, será potestativo dividir la voz resultante separado sus componentes, aunque la división no coincida con el silabeo de las palabras. Ejemplo, nosotros, zámparo, amparo. Ese es el ejemplo. Nosotros, desamparo, ¿no? Así se debería cerrar cuando estamos al final de la página, si ustedes se observan. Y ahí va el guión, teléfono, o tele, guión fono, o teléfono, guión no. Lo mismo pasa con nosotros, desamparo, ¿no? Es distinto. División de palabras al final del renglón. Para dividir palabras al final de una línea se utiliza el guión de acuerdo con estas normas. Regla: dos o más vocales seguidas no pueden separarse. Tanto si constituye un diptongo o un triptongo como si está en el hiato. En el hiato sí se puede separar, excepto si forman parte de dos segmentos distintos de una palabra compuesta. Repetimos, dos o más vocales seguidas no pueden separarse, tanto si constituyen un diptongo o un triptongo como si están en un hiato, excepto si forman parte de dos segmentos distintos de una palabra compuesta. Y ahí tenemos diptongo, triptongo e hiatos. No se pueden separar. Canción, tiempo, santigues. Otro ejemplo, hiato, teatro, como tea-tetro, poe-tico, segmáticos distintos contra espionaje, ¿no? Hablamos segmáticos y contraespionaje se puede separar. Errores comunes: separar vocales en diptongos, triptongos o hiatos. No se puede separar ninguna de estas figuras. Cuando hay vocales, no se pueden separar, aunque estemos al final de la línea, ¿no? Mantener vocales juntas en diptongo, triptongo y hiatos separaría solo si son segmentos distintos en palabras compuestos. Segmentos distintos en palabras compuestos, como está aquí el ejemplo, ¿no? Solo diptongos y hiatos. Separarlas solo si son segmentos distintos en palabras compuestas.
Cuando la primera sílaba de una palabra es una vocal, se evitará dejar esta letra sola al final de la línea. Si la vocal está precedida de una H, se inhabilita la norma. Amistades, herederos, ¿no? Usos lingüísticos de algunos signos de puntuación. Uso no lingüístico del punto. Aunque todavía esta práctica común separa los millares, millones, etcétera, mediante un punto o una coma, en algunos lugares de América, lo normal, la norma internacional establece que se prescinda de él. Para facilitar la lectura de estas expresiones, especialmente cuando consta de muchas cifras, se recomienda separar mediante espacios por grupos de 3, por ejemplo, 4, 829, 430. Sin embargo, no se utiliza nunca esta separación en las expresiones, en la numeración de las páginas, ni en la numeración de los artículos, decretos y leyes. Ejemplo, 1942, página 1162, Real Decreto 10.099/1986. Otro, es aceptable, de acuerdo con la normativa internacional, el uso del punto para separar la parte entera de la parte de encima en la expresión numérica escrita con cifras. Por ejemplo, 3.100.416, pero en este caso se prefiere el uso de la coma. 5.13.2, ¿no? Entonces nosotros tenemos que utilizar la normativa internacional en el uso de los puntos que separan parte o entera de la parte decimal en las expresiones numéricas escritas por cifras. 2. La expresión numérica del tiempo, el punto separa las horas de los minutos. También se utiliza estos signos de puntuación en la expresión numérica del tiempo. El punto separa las horas de los minutos. 16:30 horas, 12:30. En este uso también podemos emplear los dos puntos, ¿no? Véase 1.16, 1.13, que eso ya hemos visto en el manual. También he visto que el apóstrofo se utiliza para designar los segundos, ¿cierto? En matemáticas, el punto indica la multiplicación de dos cantidades y expresiones, ya sea coloca siempre a media altura, ¿no? Y tenemos el ejemplo, 5.4 igual 20,2, abrimos paréntesis, x más y, cerramos paréntesis, 30. Entonces, en matemática, el punto indica la multiplicación de dos cantidades o expresiones y se coloca siempre a media altura. Y ahí vemos el ejemplo en relación a las matemáticas. Constituye materia estrictamente ortográfica, existen ciertos usos no lingüísticos de los signos de puntuación, generalmente referidos a notaciones o expresiones científicas y técnicas. Uso no lingüístico de la coma. Se utiliza la coma para separar la parte entera de la parte decimal en las expresiones numéricas escritas con cifras. Por ejemplo, tenemos 3.100.416. Se puede utilizar así la coma. Entonces, se utiliza la coma para separar la parte entera de la parte decimal en las expresiones numéricas escritas con cifras. O 3.100.000
1416. Ese es el número del pi, ¿cierto? Ese es el valor de pi, 3.14. No obstante, la normativa internacional acepta también el uso de punto en este caso, 5.13 libras, ¿no? Uso no lingüístico de los dos puntos. Esto se divide en A y B, uso no lingüístico de los dos puntos. El inciso A, se utiliza dos puntos para separar las horas de los minutos en la expresión del tiempo, alternando con el uso del punto. No hay audio, Licenciada, su Lice. audio. No hay audio, Lice. No la escuchamos. No se escuchan. Dice, no se escucha. Dice, no se escucha. Hay que escribirle a la Licen directamente a su personal. Ay, qué barbaridad.
Yamile. Yamile. No se escucha, listen. Listen, no le escuchamos. Mande un mensajito por lo menos. Un mensajito escrito. Listen, en el chat, usted es Gabriela, disculpe, ese es su nombre. Va a disculpar. Me manda mensaje, es que no se escucha. No, vale. No. Ya, Milay, vení, pero vení tú. Creo que se terminaron las clases porque la licenciada se despidió por mensaje